veamos tu imagen de ustedes, pero bueno, yo voy a comenzar un poco y después tú puedes ir cuando toque la parte en que puedas comenzar a dialogar y a contarnos. Yo les voy a dar un preámbulo. La clase de hoy pues tiene como finalidad, no la puedo compartir porque tengo el teléfono y tengo la computadora, no puedo descargar el Meet en la compu, entonces tengo como ideas a desarrollar sobre la clase de regulación emocional. Para mí, sobre todo de la emoción miedo, para mí es muy importante que si hay preguntas, las puedan activar, las puedan hacer, como para yo ir, digamos, contestando en la medida de lo que pueda. La primera parte de la sesión de hoy, pues yo soy neuropsicóloga y por lo general, cuando yo hago un análisis de la, digamos, conducta, vamos a comenzar por ahí, cuando yo hago un análisis de conducta, cuando vienen personas y me dicen, oye, me pasa esto, yo empiezo a mirar la conducta como una consecuencia del aparato mental y sobre todo del cerebro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy explicando todo lo que está relacionado con el tema, vamos a decir, neurofisiológico, ¿sí? Lo primero que yo quiero, yo estudié un poco a varios autores, he estado investigando a varios autores a lo largo de mi carrera y ahora un poco en la clase de hoy me voy a basar en Ludox. Ludox es un especialista que se dedicó a estudiar el comportamiento de personas ansiosas, de personas fóbicas, que vamos a ver que el miedo es una emoción natural, es una emoción muy sana, de hecho, pero cuando nos vamos al extremo, vamos a decir al espectro, vamos a suponer que las emociones son espectros, y quiero que lo vean como una línea, desde la falta de emoción total a el exceso de esa emoción. O sea, todo el miedo como función reguladora de la conducta es muy importante. Tenemos en cuenta que el miedo es una emoción que nos estuvo protegiendo durante muchos años, desde la era del Paleolítico a defendernos de depredadores, ¿bien? A poder, digamos, la función del miedo es poder prever aquello que pone en peligro nuestra supervivencia. Entonces, sentir miedo es la cosa más natural del mundo. De hecho, es necesario sentir miedo. Y esto se estudia con personas que han perdido la capacidad de tener miedo. Dentro de la neurociencia, de la neurofisiología, para entender cómo funciona el aparato mental, o vamos a decir en este caso el cerebro, hemos visto personas con patologías. Estudiamos básicamente personas con patologías. Entonces hay personas que con accidentes cerebrovasculares o ACV o accidentes de repente automovilísticos, tienen lesiones cerebrales que digamos, sufre alguna parte del cerebro y esa persona pierde la capacidad de sentir miedo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Conductas impulsivas y conductas donde no puedo medir lo que mi acto puede llegar a desarrollar. Entonces es un gran problema y ahí empezamos a entender la función beneficiosa de la emoción del miedo. Ahora, importantísimo, vamos a comenzar con la primera idea, yo las voy a ir leyendo y las voy a ir desarrollando. Lo primero que vamos a utilizar como disparador está relacionado con una serie de afinidades y aborrecimientos. ¿Qué significa eso? Todo lo que es conducta humana se desarrolla en función de dos parámetros. Vamos a hablar de la ciencia pura. Algo que a mí me atrae, que me produce afinidad, o algo que yo aborrezco, o que no lo quiero, o que me produce, en este caso, vamos a decir, miedo, ¿no? O en otros casos, cuando hablemos de la emoción tristeza, pues será tristeza. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, bien, eso lo adquirimos a lo largo de la vida a través de las percepciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el miedo, como función neurofisiológica, es natural, nos protegía. Pero ahora, en términos de la sociedad actual, el siglo XXI, esta sociedad actual, tiene otras características. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar una historia de aprendizaje y de percepciones que pueden ser reales o no, y donde aparece un miedo que tal vez no tiene una función beneficiosa en el comportamiento humano, al contrario. Y eso es lo que yo quiero que empiecen a indagar. Entonces, a lo largo de la vida aprendemos, nos sentimos afines o, o no a través de una historia de aprendizaje. Bien, entonces por ahí lo primero que yo les pido es que tengan ¿okay? Historia de aprendizaje. Bien, ahora sí te veo, Mercedes, mejor. Ok,
¿A qué? Ok, en relación a personas, grupos, objetos y actividades. ¿Ok? Son como los elementos que utiliza la mente para asociar, asociativos. Freud, que es uno de los primeros psicólogos, bueno, era neurofisiólogo y psicólogo, empieza a estudiar, aparte de la histeria, ¿no? La parte, vamos a decir, sexual de los seres humanos, a desarrollar toda su teoría sexual, él empezó a estudiar un poco el miedo y él decía, hay una palabra que vamos a usar y lo vamos a llamar reacciones o vamos a decir foco de atención. Freud decía, a donde la persona dirige el foco de atención, ahí va a estar destinada su historia de aprendizaje. Es muy interesante porque en otras teorías, teorías un poco más holísticas, cuando escuchamos, por ejemplo, o leemos un poco a Deepak Chopra, que es un autor médico, ayurveda de esta era, a mí me encanta, yo lo recomiendo mucho, podemos ver que Deepak Chopra dice lo mismo, donde está el foco de tu atención está tu energía, en todo sentido. Energía cognitiva, ¿qué significa eso? Energía de aprendizaje, energía emocional, energía física, y después están los demás cuerpos que describe Deepak Chopra, como el cuerpo astral, ¿no? Y el vital, que son otras energías que no es el caso de esta sesión, porque bueno, yo me estoy basando un poco más en la ciencia, no significa que no crean lo otro, eso lo vamos a hablar después. Entonces, donde se dirige el foco de la percepción, ahí está la atención. Y en eso que yo atiendo, que es un proceso de aprendizaje, recuerden, el miedo exacerbado es un proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? El cerebro registra esa información y automáticamente dirige su atención, que es una función mental, es una función superior, cognitiva, y aprende. ¿Ok? Hasta ahí quiero que quede claro cómo funciona el procesamiento. Yo siempre cuando yo doy las clases de regulación emocional, les hablo de que hay una estructura, y van a escucharme a mí hablar mucho de eso a lo largo de las clases, de este ciclo de clases, vamos a tener los jueves, del sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Bien, el sistema límbico, siempre lo voy a repetir, es una estructura que está en la parte basal, interna media, es la primera, es lo que se desarrolla, digamos, prontamente en el feto. Lo primero que se empieza a desarrollar es esa parte del cerebro, tiene mucha carga filogenética, ¿ok? Es muy importante. Y cuando yo hablo de carga filogenética, es que es heredada genéticamente y además tiene mucho peso sináptico. Hay muchas neuronas ahí haciendo trabajos. ¿Por qué? Porque no vamos a poner, digamos, en tela de juicio la inteligencia de la naturaleza, y para la naturaleza es muy importante que haya muchas neuronas en el sistema de las emociones, porque permite la supervivencia del ser humano. Bien, esa es la primera idea. La segunda idea que voy a desarrollar rápidamente para que podamos darle ahora entrada a Mercedes con la parte más psicológica y más de, ¿no? de casos clínicos y de sugerencias. La segunda idea. Existen dos conjuntos de reacciones, dos, innatas y aprendidas. ¿Qué quiere decir esto? En el miedo hay una reacción que no vamos a poder controlar, que tiene que ver con el sistema autónomo. O sea, hay cambios orgánicos. La emoción es un cambio en la conducta, pero que está básicamente ligado a lo que sucede fisiológicamente en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, lo que yo quiero que tengan en claro es que hay dos reacciones, una innata y una aprendida. Cuando hablamos de miedo, hay dos tipos de reaccionar. De forma innata, en la cual realmente mi vida corre peligro, entonces se dispara mi sistema para actuar, para defenderme, para cuidarme, para protegerme. Por ejemplo, voy caminando por la calle y aparte es muy rápido, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y de repente escucho un sonido sumamente fuerte, que puede ser, no sé, se está derrumbando algo, puede ser, y yo corro. Y siento miedo, tal vez yo no lo analizo en el momento, pero mi cuerpo, eso fue una reacción innata y eso pasa en un segundo. Entonces, mientras que se activan todos los sistemas, que ahora lo vamos a ver, pasó un segundo cuando ya yo reaccioné y corrí, perfecto, salvó mi vida. ¿Ok? De un posible accidente. Ahora, puede ser que yo esté en mi casa sentada, como decir, en el caso de la fobia, y no sé, y de repente nada más pienso en el hecho, ahora, vamos a usar el ejemplo de ahora, que a mí no me gusta usar lo que está sucediendo, pero lo vamos a usar. Pienso en el hecho de que mañana tengo que ir al supermercado a hacer compras. Y automáticamente empieza mi cuerpo con una serie de miedos y angustias. El pensamiento, pero el cuerpo
angustia porque voy a salir y si me contagio y si agarro el virus y no quiero ir y no quiero ir a comprar comida. Entonces, es decir, hay un evento que posiblemente sea real o no, porque lo que yo quiero que vean en la teoría psicológica o lo que sucede en la mente es que puede ser que haya, digamos, por probabilidad de contagio o no, pero no es algo que está sucediendo de forma real, está sucediendo acá. Pero para el cerebro y para el cuerpo no hay diferencia entre si eso está sucediendo realmente, que es el tigre que te quiere comer, o son tus pensamientos y tus ideas. Hasta ahí quiero que me sigan. Estamos analizando el circuito neurobiológico y neurofisiológico de la conducta del miedo. ¿Ok? Tercer punto, tercera idea importantísima. Existe algo que vamos a llamar de ahora en adelante, para que ustedes lo tengan siempre presente, objeto competente. ¿Cómo que objeto competente? Sí, no todo va a tener en tu vida una historia de aprendizaje y va a generar en ti miedos o aprendizajes con respecto al miedo. No todo. Hay ciertos objetos competentes que tienen una carga emocional o una impronta emocional sumamente fuerte. Lo que dice la teoría neurofisiológica es que los primeros 7 años de vida se dan situaciones en el niño. Hoy estuve leyendo un poco sobre eso, no me quiero salir de tema, pero es muy interesante, después les puedo pasar algunos autores, donde se empiezan a desarrollar estas historias, estos objetos competentes, ¿no? Donde yo de repente puedo, en los primeros 7 años de vida, modificar, eso se llama epigenética, lo pueden buscar luego, yo sugiero que anoten, cambios en la arquitectura fisiológica del cerebro y en la arquitectura de respuesta de las personas en función de lo que sucede en el ambiente. Entonces, yo llego al mundo con un aprendizaje genético, pero el resto de las cosas las estoy aprendiendo en la convivencia, en la interacción. Entonces, si yo veo que mi mamá tiene una respuesta abrupta, vamos a decir exagerada, yo soy una, ante las cucarachas, por ejemplo, ¿sí? Que son animalitos que no hacen nada, pero les tenemos pavor, entonces yo me... Y el niño mira y empieza a mirar el comportamiento del adulto o de, en este caso, el objeto competente. El objeto competente para el niño somos los padres o los abuelos o los cuidadores. Y automáticamente empieza a ser una historia de aprendizaje. Luego, esa información se multiplica y se lleva al objeto en sí, que sería la cucaracha. Eso es para que entiendan un poco cómo se da. Es decir, aquello que dispara la rutina de comportamientos adaptativos. Eso es lo que es un objeto competente, algo que dispara la conducta, la emoción. Tales objetos competentes, vamos a decir, en este caso vamos a hablar de dos emociones que son son emociones muy fuertes y son muy complejas, tanto para trabajar en terapia como para entender la neurofisiología, que es la ira y el miedo. Son las dos emociones importantísimas, pero muy complejas para el cerebro. ¿Ok? Por lo general, el objeto competente que desencadena la ira o que desencadena el miedo, en este caso, son externas. Casi siempre son externas. Incluso cuando se trate de un pensamiento. ¿Ok? Porque mucha gente dice, y eso lo van a ver mucho, capaz les pasa a ustedes, que dicen, no sé, de repente me vino un cuadro de ansiedad, pero no es que pasó algo específicamente. Simplemente empecé a sentir angustia y se me desencadenaron todos los síntomas, o por ejemplo, el ataque de pánico, se desencadenaron todos los síntomas, pero no es que pasó algo específicamente. Correcto, porque no tiene que pasar algo específicamente. Son, digamos, respuestas adaptativas que ya no son tan adaptativas, ya no, porque ya hay una historia de aprendizaje en el cerebro y la amígdala se hiperactivó y ya dejó de ser adaptativa. Ya lo que sucede es que todo el tiempo está disparando información que puede ser errónea. Es decir, no está sucediendo nada y yo siento las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque en el cerebro hay un desbalance, vamos a decir, en términos neurofisiológicos y en términos químicos. Hasta ahí creo que vamos bien. Todo esto es de carácter asociativo. Asociativo, es aprendido, es asociativo, son asociaciones. El miedo, para que tenga el poder de paralizarnos, de angustiarnos, de generar, por ejemplo, ahora vamos a ver ciertas enfermedades que están afines, tiene un carácter asociativo, fue aprendido.
Por eso la terapia psicológica puede tener un impacto muy positivo en el desaprender esto. ¿Bien? Hay algo importante, la emoción miedo puede inhibir el hambre y puede inhibir los instintos sexuales que son, vamos a ver, instintos básicos, ¿ok? O sea, una persona con ansiedad, una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, una persona con fobias, una persona con ataques de pánico, o sea que miedo, la emoción miedo, pero llevada al extremo de ese espectro, puede tener problemas en la regulación de su alimentación, en su manera de dormir, porque vamos a ver que todo es un sistema arquitectónico, ¿ok? Muy interesante y perfecto. Es como una orquesta, ¿sí? Como una sinfónica. Si hay algo que está desafinando, se va a notar. Okay. Y eso es lo que sucede en el cerebro. El cerebro siempre está registrando a ver qué es lo que sucede. Bien, hasta ahí vamos bien. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta la pueden escribir al chat y si no, pues seguimos. La cuarta idea, ¿ok? O la cuarta, vamos a decir, estructura que yo armé para esto, para que podamos entrar en tema de una manera más interesante. Circuito nervioso del temor. Hay un circuito, cuando me refiero al circuito nervioso del temor, no me refiero al nervio típico que, ay, estoy nervioso, no. Circuito del sistema nervioso central, de lo que sucede en el cerebro, propiamente dicho. Amígdala. Y vamos a escuchar amígdala, 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 porque de ahí es donde surge todo. Les cuento, para las que no tienen idea de nada, en la estructura cerebral, en el cerebro, en este circuito límbico hay una estructura que se llama amígdala, ¿ok? Esa estructura tiene funciones importantísimas, de muchas regulaciones, pero básicamente regula la liberación de ciertas hormonas y de ciertos químicos, ¿bien? Que están asociados sobre todo al circuito del temor, al circuito de las adicciones, a cierta circuitería también, tiene mucho que ver con algunos trastornos tics nerviosos, que nosotros a veces vemos, hay un síndrome que se llama síndrome de Tourette, donde la persona tiene tics nerviosos, ¿sí? Por lo general, el circuito del amigdalino está como, tiene mucha fuerza y mucho poder ahí, pero eso es otro tema, pero quiero irlos como, para que vean lo pesada que es, lo pesada que es en términos neurofisiológicos dentro del comportamiento y de la organización de nuestras respuestas emocionales, que son bien complejas. O sea, la amígdala es fundamental para el temor, ¿ok? En la evolución, el temor tiene importancia especial, puesto que es fundamental para la supervivencia, lo que yo les decía al inicio de la charla. Tal vez más que ninguna otra emoción. O sea, probablemente el miedo tenga tanto poder y tanta fuerza en el cuerpo físico, hay una impronta emocional que deja bárbara. O sea, cuando uno tiene miedo uno se da cuenta porque lo siente en el pecho, lo siente en la barriga, pero como nada. Hay muchas emociones que uno siente así, de hecho todas se sienten así, pero el miedo específicamente es muy fuerte. Se deja sentir, paraliza completamente. Que hay un miedo de esos bien fuerte, paraliza el comportamiento humano. Pero eso tiene una historia, porque realmente nos protegió siempre. El miedo siempre fue como la emoción que utilizó la arquitectura cerebral o la naturaleza para poder llegar a ser lo que somos hoy como especie. Y eso es sumamente importante entender. Ahora, ese miedo en un extremo patológico, ¿sí? Se puede traducir, como les decía, en ataques de pánico, en fobias, en trastornos obsesivo-compulsivos. Por lo general, cuando hablamos de TOC y todo eso, estamos hablando de circuitería del miedo, circuitería amigdalina. La amígdala, ¿qué va a hacer? La amígdala dispara una alarma. ¡Tum! Tengan en cuenta eso. La amígdala es la alarma del sistema nervioso central. ¿Con qué fin? Avisando que algo sucede, algo está mal. Vámonos porque viene el tigre y nos va a comer. Como yo siempre digo, ahora no hay tigre. Ahora hay trabajo, hijos, deudas, miedos, parejas. Ese es el tigre. Esa es la traducción del tigre moderno. Y la amígdala tiene, entonces ahí viene, por eso es tan importante que nosotros aprendamos sobre esto, porque tenemos que empezar a filtrar qué cosas sí, qué cosas no, porque si no la amígdala está encendida todo el tiempo. Me dejó el colectivo para llegar al trabajo, amígdala, porque voy a llegar tarde, porque recuerden que es muy difícil para el cerebro poder discernir entre si es el tigre o es el colectivo o es la deuda, eso lo tiene que hacer el ser humano a través de ciertas prácticas, y eso es lo que vamos a ir viendo, y esto es lo importante de esta charla. Pero bueno, quiero que entiendan cómo funciona el sistema. Entonces, activa su alarma, su área central se dirige al hipotálamo esa alarma. ¡Tum! Hipotálamo. Tronco cerebral.
sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa eso? Corticoides, cortisona, cortisol en el cuerpo físico, mucho cortisol, que dicen que es la hormona del estrés, es cierto. Bien. ¿Qué hace esto? Moviliza la reacción de ataque, de fuga, de tengo que irme porque algo me va a pasar, o tengo que correr porque algo va a pasar, o me paralizo, ¿no? Entonces, ante la situación que está pasando ahorita, que es una emoción que vemos bastante, vamos a ver, tal vez, de una manera, personas que no están logrando, digamos, manejar la situación actual, probablemente puedan llegar al punto de esa línea al extremo, es decir, a generar ataques de pánico, y por eso la idea de la psicoeducación, ¿no? La amígdala dispara esta alarma, se activa todo lo que les dije, corticotropinas o cortisol, envía señales al sistema nervioso autónomo, músculos, intestino, por eso sufre tanto la barriga y muchas enfermedades, por ejemplo, colon irritable. Es una enfermedad muy común en personas ansiosas. Recuerden lo que les dije, ansiedad, miedo. En personas ira también, porque es un sistema parecido, no es el mismo, pero es muy parecido. Norepinefrina, o sea, todas las hormonas que son para poner en alerta y poner el cuerpo rígido y poner el cuerpo en tensión y en defensa. La mayor parte de esos cambios se producen fuera de la conciencia. Esto también es importante que quede claro. ¿Qué significa que esto queda fuera de la conciencia? Puede ser que tú no estés consciente todavía de que sientes miedo y ya todo este proceso empezó su desarrollo. Mira qué fuerte y mira qué complejo. Cuando la persona ya tiene el ataque de pánico, como tal, habían pasado varios procesos, todo lo que yo acabo de decir, digamos, mirar un objeto competente, todo eso fue milésimas de segundo, pero miren toda la cadena de cosas hasta que yo llego a decir, siento algo que me oprime en el pecho, estoy asustado, tengo miedo, no, o sea, es muy rápido y es realmente muy complejo. Las estructuras cerebrales son muy complejas, ¿no? Yo quiero darle esta introducción neurofisiológica para que ustedes amen profundamente la arquitectura perfecta de esto y aprendamos a valorarla, ¿no? Y a darle lo que necesita, porque de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y ahí viene la parte donde yo voy a como ir cerrando un poco, ¿no? El tema, para que pueda entrar Mercedes a hablar. Hay algo que yo aprendí cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer en laboratorio con pacientes, haciendo investigación científica así bien importante, bien de laboratorio, hay algo que yo entendí. Y lo primero que entendí es que las estructuras cerebrales van cartografiando el cuerpo. ¿Qué es cartografiar? Van registrando todo el tiempo. La función del cerebro es registrar qué sucede en el cuerpo físico. Por eso nuestro cuerpo es nuestro GPS, la manera que tenemos de comunicarnos con el mundo. Si el cuerpo siente una injuria, pan, cerebro, injuria, defiéndeme, haz algo, sácame de aquí, sácame de aquí. Lo que sucede es que el cerebro cartografía el cuerpo, ¡tum!, y a su vez sostiene el pensamiento. Por tanto, el pensamiento sostiene el cambio neurofisiológico. Entonces empieza a ser un círculo vicioso, es decir, mi cuerpo se altera, empiezo a pensar cosas, me voy a morir, no sé, me va a pasar de todo, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener comida, o sea, todas esas cosas que uno puede, porque a ver, todos tenemos miedo en algún momento, la diferencia está en el que sabe manejar esa emoción y el que no, el que se queda ahí, ¿no? Y eso es lo que quiero, que empiecen a ver en dónde están ustedes parados. Y entonces ese pensamiento a su vez produce cambios neurofisiológicos en el cuerpo. Esos cambios neurofisiológicos perpetúan el pensamiento y empieza el círculo vicioso. Por eso es probable que los procesos de miedo, y muchas veces pasa con los procesos de ira, puedan llegar a ser crónicos. Por eso muchas veces cuando van al médico, o vamos a decir al psiquiatra, o al neurofisiólogo, o al psicólogo, una de las cosas que nosotros le enseñamos a los pacientes y a las personas es que una vez que hay un diagnóstico de un TOC o de una ansiedad, es probable que esa persona tenga que aprender a vivir con eso. ¿Qué significa? ¿Que siempre va a tener los síntomas? No, no necesariamente. Pero esa persona va a tener que ejercer mucho más control sobre esos objetos competentes. Va a tener que entrenar mejor su mente. ¿Por qué? Porque ya se aprendió ese proceso. Ese proceso tiene muchísimo peso en la estructura cerebral. Está cartografiado, es como una huella.
¡pum! A nivel límbico, a nivel límbico. Yo no les estoy hablando de la función ejecutiva, que es el lóbulo frontal, que es donde vamos a encontrar nosotros la dinámica para controlar esto. Eso va a ser tema de otra sesión, porque hoy quiero hablar del miedo, ¿sí? Y después van a venir Mercedes con la sugerencia, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esos miedos exacerbados, esas formas exacerbadas, esas formas, vamos a decir, sumamente expresivas, cuando yo es muy fuerte, por lo general está instaurado en una historia de aprendizaje, pero cuando yo hablo de aprendizaje, no me refiero a un aprendizaje netamente psicológico, o sea, del pensamiento, cognitivo, me refiero a aprendido en términos neurofisiológicos, neuronal. Recuerden que le estoy dando la base del comportamiento neuronal de un proceso como el miedo. Yo creo que hasta acá es suficiente sobre esto de manera bien sencilla para que lo entendieran. Por supuesto, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Si no, pues seguimos ahora con la segunda parte, Mercedes. Un poco la psicológica y la competencia, pues todo esto. A ver. Bien interesante, María Antonieta, para ver los orígenes, para ver la fisiología del miedo, ¿no? Cómo trabaja la neurociencia, cómo trabaja esta parte que es importante que no la conocemos. Quizás yo, dentro de todo lo que hago como psicóloga, es trabajar el miedo. Aparece dentro de la consulta una persona que viene y me dice y me expresa que tiene miedo o que tiene una desesperanza, que tiene una situación que no puede controlar. Es allí donde yo tengo que enfocarme como psicoterapeuta, como psicóloga, especialista, bueno, en conducta. Yo tengo que ir hasta donde esté el individuo para que él o ella o el niño o la niña o los padres puedan modificar esto que está pasando en ese ser humano. El miedo es una respuesta natural biológica, inclusive es individual. Es adaptativa porque permite a las personas, a los seres humanos, nos permite acomodarnos a una nueva vida. Esto que está pasando lo dijiste anteriormente. Bueno, sí, nos tiene así como esperando qué es lo que va a pasar. A mí me escriben todos los días mis pacientes y me dicen, ¿qué irá a pasar? Tengo desesperanza, tengo miedo, no me provoca comer. Eso lo dijiste también como el acto fisiológico. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando voy a ir al supermercado tengo que ponerme un tapaboca, tengo que ponerme unos guantes. Entonces, esa persona está presentando miedo. Esa persona está presentando esa sensación de desamparo. Estoy desamparada. Estoy como algo va a pasar, pero no sé qué es. Esto puede ser interno, ¿ok? Puede ser interno. Pero en este momento que estamos viviendo, pareciera que viene de afuera, pareciera que es externo, ¿ok? Ahora que el individuo lo hace suyo, bueno, claro, porque lo hago mío porque yo soy parte de este universo. Soy un ser biológico, un ser pensante, ¿ok? Y el miedo y la teoría psicológica lo plantea como esa respuesta natural biológica, individual, que te permite adaptarte. Lo que sí es interesante es saber que son cambios emocionales que llegan al ser humano y que sí tiene una base en los primeros años de vida. ¿Okay? Si yo aprendí a tenerle miedo a las cucarachas lo aprendí. Y cada vez que veo una cucaracha, por supuesto, la quiero desaparecer. Eso me trae incomodidad, eso me trae angustia. ¿Ok? La teoría psicológica también plantea que el peligro puede ser real
o puede ser imaginado, o yo me lo imagino. Si yo lo aprendí desde pequeña, la cucaracha no me va a hacer nada, pero yo lo veo como una amenaza. Entonces me lo imagino. Pero también puede ser real. Por ejemplo, las catástrofes naturales, los temblores. Yo nací en una tierra donde se tiembla todos los días, donde hay temblores. Y teníamos miedo a que se iba a caer la casa. Pero aprendimos, era tanto tiempo, era tan recurrente que nos adaptamos a que había que tomar medidas para cuidarnos. Por eso es que el miedo, como tú lo decías, el miedo lo que hace es cuidarte, cuidarte. No puedo enfrentarme a si es verdad o no. Yo solo sé que a nivel social ahorita está pasando, hay noticias, hay movimientos sociales que se están, hay músicos que lo están inclusive mandándolos en sus canciones, que hay un virus que nos está amenazando. Entonces, ¿qué hace el miedo? Bueno, el miedo lo que hace es cuidarme. Si me mandan a poner guantes, me pongo los guantes. El tapaboca, me pongo el tapaboca. Para cuidarme, para no morir. Porque siempre en la vida el ser humano lo que quiere es vivir. Vivir, pero bien. Vivir bien. Ahora, el miedo existe como una emoción. El miedo existe. Lo importante es que yo tengo que buscar, y como una sensación también, y como un sentimiento, yo tengo que buscar dentro de mí o afuera. Por eso nosotros como psicólogos en estos momentos somos unas herramientas muy importantes, porque podemos bajar, mitigar esta sensación o estos sentimientos o estas emociones que están ocurriendo en el mundo entero. Somos nosotros, estamos afuera. Pero yo también siento miedo como ser humano. Yo también siento miedo. Bueno, entonces yo tengo que buscar dentro de mí, tú lo decías, cómo autorregular mi propio miedo. Si yo regulo mi propio miedo, yo puedo ayudar al otro a autorregular su miedo. Porque si me vienen a mí y yo tengo mucho miedo de enfrentarme a esa persona, o de no, me va a poner tapaboca, no, yo no puedo. Esa persona está diciendo, estoy buscando ayuda en ella y ella también tiene muchísimo miedo. Claro, en este momento no estoy atendiendo, suspendí las consultas porque hay un mandato, hay hay en este momento te lo comanda la sociedad, te lo comanda la ciencia que tienes que cuidar. La ciencia, los científicos. Y nosotros tenemos que tener mucho ojo y mucho oído a los científicos. Bueno, entonces, ¿cómo adaptarnos al miedo? Es importante eso. ¿Cómo adaptarnos a la angustia y a las sensaciones estas que me amenazan? A estos cambios emocionales. Tú lo decías. Hay muchas maneras. Muchas maneras. Bueno, a través de primero pensar que existe. Que eso está allí porque existe. Si es una bomba que lanzaron porque quieren modificar el mundo o otra manera de ver la vida, bueno, pero existe. Existe ya. Si es social, si es biológico, si es natural, ya existe, ya se implantó en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando me dicen, bueno, en este momento estoy trabajando por Skype, estoy trabajando por WhatsApp, cuando me dicen no puedo dormir, no descanso, no comí bien? Yo le digo, bueno, tienes que comer bien, tienes que comer sano, tienes que hacer ejercicio, tienes que descansar, porque es la única manera que tú vas a ir autorregulando tu miedo. Porque si a eso tú le sumas que no duermes, que no comes bien, que estás inquieta, que estás insegura, bueno, ahí es donde viene entonces lo intenso del miedo. Y ahí entonces podemos hablar de las grandes fobias o de las grandes patologías o psicopatologías del miedo.
No sé. ¿Bien? ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, perfecto. Sí. Estamos Ok, yo estoy ok, como a contestar ok, y ok, ok. Entonces, hay cambios emocionales, hay el miedo a vivir y al no vivir. También estamos acostumbrados en bueno, tenemos ganas de vivir, porque ¿quién piensa en morir? Entonces está eso allí, ¿no? Rondeando en tu cabeza. La angustia y tenemos muchas ganas de escapar de todo esto. Entonces, ¿cómo escapamos? Escapamos, bueno, descansando, pensando qué va a pasar, afrontando la realidad. Si tengo que salir a comprar, hago compras, me pongo mi tapaboca, me pongo mi gel, ¿ok? Entonces, tengo herramientas para enfrentar el miedo, sí los tengo. Y cada vez que las personas me piden ayuda, desde el punto de vista psicológico, conductual, que es lo que manejo, yo digo, los seres humanos tenemos, desde el punto de vista interno y externo, medidas y formas para enfrentar o afrontar este estrés o esta angustia o este miedo. El miedo es útil, lo dijiste, es útil. Es útil porque te salva la vida, porque ahorita está cada quien en su casa reajustándose. Entonces, la experiencia que tengo ahorita en estas cuarentenas es que dice, bueno, tuve tiempo para limpiar mi cuarto, tuve tiempo para lavar, organizar la ropa, tuve tiempo para conversar con mis hijos, entonces es lo útil del miedo. Tuve tiempo para leer cuentos con mis hijos, tuve tiempo para revisarle las tareas, tuve tiempo para, de manera conductual, entonces el miedo, pareciera que el miedo es útil, ¿ok? En el ser humano. Que tú lo dijiste, si viene alguien por allí y me va a hacer algo, yo lo que hago es escapar, correr. No permito que me haga daño. alguien, bueno, me están preguntando un poco sobre ciertas herramientas que las vamos a ver al finalizar un poco. Yo voy a hablar de las que yo manejo y Mercedes va a hablar de las que ella maneja. Pero hay una pregunta que me llama la atención y por eso quise parar. Dice, ¿qué diferencia hay entre no tener miedo a morir y el deseo oculto de no querer vivir? Yo creo que, por ejemplo, y esto rápidamente no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando deseo oculto de no querer vivir es una depresión. Eso es una Exacto. depresión que te vaya endógena. Eso es otra cosa. O sea, tiene que ver con Sí, los circuitos de la tristeza. sí, eso es otra cosa. Sí, Emoción, sí. veamos eso, vamos a ver eso. El miedo, el miedo siempre hay miedo a morir, porque va en contra de la naturaleza biológica del ser humano, que es la supervivencia. Ahora, Claro. tú puedes tener herramientas para decir, bueno, por ejemplo, personas que tienen diagnóstico de enfermedades crónicas y donde hay un posible diagnóstico de muerte, aunque no sea así, la persona va transitando, por ejemplo, la tanatología, los psicólogos cognitivos, conductuales, hacen un proceso con el paciente para que acepte el hecho de que probablemente vaya a morir. Eso es diferente Exacto. a no querer vivir. No querer Ok. vivir es un llamado de atención y está muy relacionado a la depresión. Bueno, A la sí, depresión. Muy bien, muy bien. pues, con el Muy tema. bien, no, es interesante porque, bueno, yo también revisando textos, hay un texto que me encanta, tú lo nombraste, tú eres experta en, en mente plena, en mindfulness, ¿no? Tú lo nombraste, Daniel Siegel, ¿no? Entonces, bueno, me lo leo, me lo releo cada vez que voy a atender, sea por Skype o por WhatsApp, a alguna persona en este momento tan duro que está presentando angustia, miedo, desesperanza. Bueno, al final de su libro, él habla de la tranquilidad, de la tranquilidad. Entonces, bueno, pero ¿cómo voy a tener tranquilidad si todos los días dice que están muriendo tantas personas? Entonces, bueno, sí, si tú no puedes hacer nada, si no puedes cambiar todavía en este momento ese entorno social que es tan duro, tú tienes que cambiar tu entorno íntimo, tienes que cambiar tu interior, tienes que cambiar tu casa.
Entonces él decía que hay que tener sensatez. Si me están diciendo que está ocurriendo a nivel mundial una pandemia, entonces yo no puedo ir contra la pandemia, yo no puedo decir, no, yo sí, yo estoy inmune, yo no puedo ir. Entonces él dice, hay que tener sensatez. Ahí yo te voy a ir contando algunas preguntitas a ver si les puedes dar respuesta. Una, pero ¿Ah? que después te voy a ir haciendo algunas preguntas que están en el chat para irles dando respuesta. Hay una persona que pregunta, ¿qué se puede hacer con alguien que tiene miedo a los cambios y prefiere quedarse a sufrir? Miedo a los cambios. Tiene miedo a los cambios? Y después también hay una pregunta relacionada que tiene que ver con el miedo al fracasar, si eso se está con los circuitos de miedo o tiene que ver más con la autoestima, es un poco la pregunta. Y después repetir el nombre del libro, por favor. Ok, es este libro. Técnicas prácticas de atención plena para psicoterapeuta, de Daniel. Cuando Que yo soy experta en mindfulness, cuando las personas me eres hablan de experto en más. esta técnica que yo manejo, miedo, Sí, ansiedad, todo, sí, sí. sin duda. Técnicas prácticas de atención plena, Ahí estoy anotando en pero, el chat. ¿ok? Okay. Es para psicoterapeuta. Bueno, te hablaba de él porque tuve que revisar, siempre lo leo, siempre todo, es uno de mis libros preferidos. También habla de él de comprender, comprensión. Si tú no puedes hacer nada, vamos a comprender lo que está pasando. Y eso se llama inteligencia emocional. La comprensión de lo que está pasando. Yo no puedo ir a hacerle frente a eso ahorita, en este momento. Tengo que comprender lo que está pasando y buscar ayuda. Y buscar ayuda, siempre buscar ayuda. Aplomo, dice Daniel. Hay que tener aplomo y buscar en qué manera, cuándo yo voy a ir a buscar la ayuda. Porque en este momento yo no me puedo trasladar donde Mercedes Rodríguez Azócar. No me puedo trasladar en este momento. Pero yo busco la manera como el medio para que ella me ayude. Entonces hay que tener aplomo, porque si yo me desespero con la angustia, yo ni siquiera va a pensar que yo existo y que yo lo puedo ayudar a mitigar el miedo o la angustia que puede tener en este momento. Y otra cosa que me encantó de Daniel es el control, el autocontrol. Podemos tener un ataque de pánico. Todos podemos sufrir ataques de pánico en cualquier momento y no necesariamente se puede ver como un rasgo de personalidad, sino pasó en ese momento, ataques de pánico. Entonces, ¿el ser humano puede autorregular su ataque de pánico? Sí. Ahora, si ese es recurrente, entonces sí tenemos la necesidad de buscar las personas, las especialistas que me van a ayudar a, a mí a lidiar, como tú lo decías, a gestionar mi ataque de pánico. Buscar las especialistas que me va a ayudar a mí a gestionar mi ansiedad, a gestionar mi angustia. Es importantísimo todo esto. No nos podemos quedar desde el miedo. Si nos paraliza el miedo, ahí la situación es catastrófica, porque nos podemos quedar en la casa, nos podemos quedar en nuestra catástrofe individual. Y yo creo que es algo que quiero, un poco contestando la pregunta de este miedo a fracasar, si es otro tipo de miedo. No es que sea otro tipo de miedo, el miedo es uno solo, es miedo, es una emoción, recuerden. Es Es una una emoción, emoción. que dentro de esa emoción hay muchos espectros y se puede ver expresada de muchas maneras. Ahora, hay algo que sí está ocurriendo, y yo diría que por eso son tan importantes estas clases de psicoeducación, pero una clase de psicoeducación no es suficiente para tener un impacto en el cambio, porque esto hay que practicarlo. Y a lo que voy con esto del miedo al fracaso, una de las cosas que sucede ahora es que las personas se están preguntando, ¿y qué pasa con mi negocio? ¿Y qué ¿Cómo pasa me con voy a reinventar? cómo me reinvento? Y genera Sí, muchísimo miedo. A mí también me muchísimo. pasa, a Sí, pesar de que soy psicóloga, tengo maestría, soy entrenadora en mindfulness,
Pero el problema no es que no pase, porque si no pasara, también es un problema. Sería un problema que yo no tuviese que salir de mi zona de confort. Por eso el miedo entra, porque me está diciendo, a ver, reinvéntate, porque la forma que ya no va a funcionar más. Sí, sí, hay que reinventarse. Por eso el miedo te está ayudando a salir de la zona de confort. Eso es un poco para responder al miedo a fracasar. Qué bueno que tienes miedo a fracasar, porque el miedo al fracaso... Es que, es ahora, que ahora el fracaso, María Antonieta, existe. por eso quiero terminar la idea, pero ahora, la resiliencia, que no lo vamos a ver hoy, pues la resiliencia del fracaso y lo sigo intentando hasta que se me dé. Claro. O sea, algo que aprendí del fracaso. Y ahora, hay otro tipo de personalidades a donde está un miedo instaurado, por ejemplo, pues vamos a ver, una persona con una leve depresión y una ansiedad de base y todo. Probablemente el fracaso lo paraliza y lo deja en su cama, no quiere intentar nunca más nada y llora todos los días y no sabe qué hacer. Entonces, hablaron ahí de autoestima. ¿Puede ser autoestima? Todo, porque es un tejido. No podemos separar la autoestima del miedo, de la felicidad, de las emociones, del todo. Recuerda, somos un ser holístico. Sí tiene que ver con la autoestima. La autoestima es cuando tenemos fracaso y no logramos como salir fortalecidos. Hay que aprender, son técnicas. No, y que esa persona que pregunta sobre la autoestima es un poco revisar si yo tengo herramientas de autocontrol. ¿Ok? Si yo tengo herramientas, si yo me percibo que yo estoy bien, eso, el autoconcepto, que yo estoy bien para enfrentar esto que está pasando. Si yo estoy bien y tengo un autoconcepto claro, fuerte, bueno, entonces vamos a enfrentar, vamos a seguir adelante. Bueno, pudiera también tener una relación con el autoconcepto, porque dice, con el autoconcepto de sí mismo, porque puede decir, bueno, me llegó esto, bueno, ahora sí es verdad, ya se acabó mi vida. Se acabó mi vida. Ahí donde aparece ese conformismo, ese sentimiento de fracaso. Pero sí, pudiera tener una relación con el autoestima, con el autoconcepto, cómo yo me veo, cómo me percibo yo ante la vida. Porque una de las preguntas que hacen las personas es como, ¿cómo hago para salir? O sea, el miedo me impulsa. Sí, por eso vamos a ir aclarando esto porque, por supuesto, porque te ayuda, te obliga a salir de la zona de confort, llámese zona de confort, a la situación mental que estás atravesando. Claro, claro. Porque tienes que recuperarte, sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente. Eso te está impulsando. Ahora, si yo vengo con una historia de aprendizaje donde siempre sentí que fracasé, donde mi mamá o mi papá o mis seres, mis objetos competentes, las personas competentes me decían, es que tú no sirves para nada. Los referentes. Para nada, es que tú no. Probablemente mi autoestima ya venga golpeada, mi autoconcepto, yo tenga muchísimo miedo y me paralice y no encuentre las herramientas. Ahí yo creo que es importante que cada persona haga un registro, porque entonces ahí sí necesariamente necesitas la ayuda de un especialista, porque es la manera de poder hacer consciente eso que estás trayendo, que no sabes qué es, que no te deja avanzar. Sí, sí, es la manera de hacer conciencia y la manera de aproximarse, ella o él, de aproximarse a lo que siente. Una manera de aproximarse. Y otra pregunta que nos hacen es que si siempre es necesariamente hay que buscar ayuda con un experto. Yo les voy a contestar de la siguiente manera, como yo lo veo. Depende de tus resultados. Depende de tus resultados. Porque si tú, por ejemplo, has intentado muchas veces resolver una situación X y no hay un cambio en esos resultados a lo largo del tiempo, es probable que necesites otra perspectiva. Porque es que ir a un especialista no significa que el especialista sepa menos o más. No pasa por ahí. Pasa por la capacidad que tiene la otra persona de ponerte la misma situación desde otro lugar, que tal vez tú no estás logrando ver. Por eso es tan importante la visión de un especialista, o digamos, sobre todo del otro, la visión del otro.
porque muchas cosas que nosotros tenemos en nuestros pensamientos pueden estar exacerbadas. O sea, incluso yo que soy psicóloga, tengo mi psicóloga, y le digo, a ver, ¿qué te parece esto? Porque yo estoy viendo esto y ¡pum! Cambio de perspectiva, percepciones, recuerden, percepciones. Cuando yo hago un cambio de percepción, yo puedo decir, es que esto no lo había visto. Ahí entonces yo puedo encontrar las herramientas, porque el miedo te está indicando que algo está sucediendo, pero ese miedo, como dicen por acá, bien canalizado, ¿qué es? Bueno, déjame mirar, si no logro ver, ¿qué otras opciones tengo? Esa capacidad de la mente lateral, que seguramente la hemos escuchado, o de la abstracción, que es una función cognitiva, es poder mirar la situación desde afuera, que es lo que hace la mente del mindfulness, la mente plena. Es una mirada científica, si se quiere, de la situación, porque te saca del juicio y te permite observar si esto es bueno o esto es malo. No hay nada bueno ni malo. Con respecto a las emociones, nada es bueno ni es malo. Simplemente es. ¿Soy mala porque soy así? No. Para el mundo de las emociones no eres ni bueno ni malo, eres. Es una historia de aprendizaje. Entonces, la práctica te permite mirar en abstracción. Por eso necesito un experto. A veces sí, a veces no. Depende del momento que estés atravesando. Sé tú tu propia juez con respecto al proceso, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Y hay algunas técnicas, Mercedes, que tú recomiendes desde tu práctica clínica? Bueno, yo recomiendo, si son niños que vienen a mi consulta porque están presentando fobia, miedo, la aproximación sistemática, que se lo explico a los padres, la aproximación sistemática, poco a poco, que ellos vayan comprendiendo, ellos vayan acercándose, alejándose un poco de esa situación que la aproximación, por aproximación sistemática. También puedo recomendar, bueno, lo que siempre recomendamos nosotros los psicólogos, los especialistas en conducta o en tu área, es, bueno, cuidarte, cuidarte, cuidar tu salud biológica, que es importante, comer bien, comer sano, el ejercicio físico, eh, bueno, meditar. Correcto. En este momento muy importante es meditar. Anoche yo, Hay una técnica. anoche, ajá. No, que anoche, bueno, la música, anoche yo me encontraba tarde leyendo y escuché unos músicos y estos músicos me, me fascinaron porque ellos, desde la música también ellos te mandaban un mensaje de paz, de tranquilidad y de sosiego desde la música. Y ¿qué Yo, por recomiendo? ejemplo, Yo, por ejemplo, un poco más desde la visión neuropsicológica, neurocientífica, lo primero que nosotros enseñamos a entender a las personas es que la respiración es la manera que tiene el cuerpo de indicarle a la mente, al cerebro, que hay una situación, ¿no? De estrés o de pánico. Recuerden que cuando hay ataques de pánico, lo primero que se va a ver alterada es la respiración. Entonces, la meditación, las técnicas de meditación, donde la respiración por ejemplo, la técnica de mindfulness, pueden buscarlo en YouTube, meditaciones mindfulness de 10 minutos, es la mejor terapia. En este momento que estamos en casa, aparte de la psicoeducación, que es lo que están haciendo conmigo, es muy importante, muy importante que puedan un poco, digamos, entrenar la respiración, buscar Aprender a respirar. A respirar y hay muchas técnicas. Ahora no vamos a dar una clase necesariamente, la podemos organizar para que vean un poco cómo es la técnica de mindfulness, pero eso es lo primero. Lo otro que yo recomiendo mucho es hacer un registro de emociones. Escritura. La escritura es sumamente importante en estos procesos y puede llegar a ser maravillosa porque te permite registrar, hacer un registro anecdótico de cómo está funcionando tu pensamiento. Hay algo que yo quiero dejar en claro en estos últimos minutos que nos quedan de clase, y es que, porque leí algo así como que mente positiva, no necesariamente. Hay algo que es lo siguiente: lo que se resiste, persiste.
no se trata de negar el pensamiento negativo, se trata de aquietar la mente. Es mucho más poderosa una mente tranquila que una mente positiva, porque no está mal también tener ideas negativas de situaciones, porque como ya dije, es un impulso. No está mal sentirse triste de vez en cuando, no está mal estar ansioso de vez en cuando. Claro. Si no lo vives, nunca vas a saber que existe. Exacto, ¿no? Y que necesitas transitarlo, porque es lo que te está diciendo tu mente es, dale, muévete, piensa, ¿qué puedes hacer? Crea. Pero más que una mente positiva, es más importante una mente quieta, autocontrol. Porque el exceso de positivismo y el exceso de felicidad también es negar una realidad. También es una forma que tiene la mente de escapar de una situación. No pasa nada, no pasa nada, no, sí pasa, está pasando. Y yo prefiero decir verdades amargas, pero que activan la conducta del ser humano. No en su pensamiento. Sí está pasando, pero aquíétate para ver cuáles son las posibles soluciones. Resolución de conflictos. Lóbulo frontal. Exactamente, la resolución de conflictos. Otra técnica que es fascinante, que en este momento no quizás no lo vamos, a mí me gusta hacerlo face to face, es la catarsis. Catarsis. Hablar. Catarsis, conversarlo. Yo te lo voy a activar a través de una literatura, de un cuento, de una parábola, de una frase, de un poema, pero haz catarsis. No tengas miedo, hablando de miedo, no tengas miedo de contar lo que te ocurre. Expresarte, correcto. Lo que te ocurre, habla lo que te ocurre, di lo que te ocurre. Y vas a sentir un alivio inmenso, tengo la experiencia de personas que vienen a la consulta y cuando se van dicen, wow, salí volando de allí, descansé, me liberé, sí, algo así, me liberé. Entonces, bueno, sí, hay que hacer catarsis, independientemente de que lo que esté contando sea, bueno, todo es importante. Yo creo que todo lo que me pueda contar una persona en mi consulta yo lo considero importante. Y le doy muchísima importancia. Y que se vayan bien es como mi manera de hacer la psicología. Que se vayan bien, que se vayan tranquilos y que regresen y que sigan bien. No, y que sobre todo el ejercicio del habla es el ejercicio de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? De escuchar también qué es lo que está pasando en mí. Entonces de repente uno se escucha y dice, wow, mira lo que estoy diciendo. Es fascinante. O sea, puedo llegar a entender cuáles son, recuerden lo que les decía al principio de la sesión, lo que está disparando, lo que dispara, que el proceso mental. La emoción va y viene, ¿ok? La emoción va y viene solita. El proceso mental, lo asociado, porque como ya yo les decía, es normal tener miedo, lo que no es normal es que yo ahora, de repente, ante esta situación que estamos viviendo y que es mundial, yo esté completamente, como hay mucha gente, completamente paralizada, al punto de que no quieren ni siquiera salir de sus casas a hacer compras de comida. O sea, tienen pánico, salen a comprar y sudan, lloran, tiemblan. Yo he visto personas temblando, es como, o sea, y entonces hay que entender dentro de todo este proceso, un poco para ir cerrando, y esto es algo que yo refuerzo mucho cuando hablo con pacientes, con personas, cuando doy charlas, cuando doy capacitaciones, y es que hay algo que está dentro del circuito de poder de nosotros que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras respuestas, ¿no? Y hay algo que está fuera de nuestro círculo de poder. O sea, por ejemplo, Mercedes habló de una catástrofe natural. Eso está fuera del poder del ser humano. Una situación de viral está fuera, por más de que yo tome las precauciones que tenga que tomar, yo tengo que entender que eso no está bajo mi poder. O ante una ruptura amorosa, que también puede generar una situación de ansiedad, de angustia, de miedo, porque me siento perdido, no sé qué voy a hacer sin esta persona. No quiero volver a enamorarme, de miedo, sí, de duelo, de miedo. Pero yo no puedo ejercer control sobre la decisión del otro de terminar la relación. Claro. Yo tengo que aprender a reinventarme dentro de esto, de lo que me está sucediendo.
Y para eso hay dinámicas sociales, hay dinámicas físicas, o sea, es entrenar la mente ante todos estos eventos. Yo creo que es todo lo que tengo para decir. Yo igual tengo poca batería en el teléfono. No sé si Bueno, yo quiero cerrar porque hay algo que me importa mucho, me está como haciendo ruido, que son los afectos, que es la manera afectiva de acercarme al otro, de abrazarlo, de besarlo. Yo considero que mi trabajo como psicóloga y como terapeuta está basada muchísimo en los afectos. Yo acá me como de beso a los chicos, le hago cosquillas, los abrazos. Entonces, eso a mí me está haciendo ruido porque pareciera que de ahora en adelante va a haber otra manera como de ver la psicología, como de ver el mundo, ¿no? Que los afectos están ahí como, pará, no me tocar, ¿no? Pará, no me tocar. Entonces, mira, eso me tiene quizás preocupada porque eso no puede, los afectos no pueden pararse. Los afectos hacen conexiones sinápticas, es decir, tenemos que estar siempre unidos, o de la mano, o abrazados, eh, queriéndonos. Entonces, esto no puede dejar y dejar la impronta en el ser humano de que ya no puedo besarte más. sí, Ya claro, no puedo besarte más. Eso es terrible para los seres humanos. Eso es sí. terrible. Yo pienso que bueno, que es un tránsito. Ahorita estamos en un proceso. Yo creo ahí va a entrar mi parte espiritual. Yo creo mucho en que esto es simplemente un proceso necesario de crecimiento individual para todos los seres humanos. Yo creo que esto era necesario transitar porque lo que ha de ser será. Pero después creo que va a haber encuentros, pero va a venir ese encuentro profundo, ese encuentro verdadero, va a venir un encuentro también de mucho valor, porque entonces ahora justamente el ser humano valora cuando siente que ha perdido algo, entonces ahora estamos valorando esos encuentros, ahora Encuentro. con mis amigas, ¿no? Ahora sí me permito yo creo que era un ejercicio necesario para este siglo, porque nos había, muchos seres humanos, no es mi caso, porque bueno, tal vez por el trabajo que hago, pero siento que había cierta naturalidad Estaba exacerbado. yo diría que había como cierta naturalidad, como el hecho de que yo no, tal vez no pienso mucho en que antes mis ancestros para poder desayunar tenían que, no sé, salir de una cueva, caminar 20 kilómetros, ahora simplemente me levanto, enciendo la cocina, entonces damos por hecho y por sentada ciertas cosas y ahora llega el momento de hacernos preguntas, entonces a mí me parece súper interesante este proceso y yo lo veo hasta positivo, ¿no? De alguna manera, para el ser. Si lo vemos de forma material, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si No, lo vemos, para el ser, sí. sí, Porque es un ejercicio para de el privación, que es. es un ejercicio de privación interesante. Entonces, bueno, yo creo que es todo por hoy. Nos vemos la semana Todo por próxima. hoy. El siguiente Vaya psicoterapeuta, hagan catarsis, para hablar, hablen, digan lo que sientan sí, y relaja. para seguir hablando de este ciclo de charlas donde vamos a tener varios Interesante. temas. Hay un tema que a mí me apasiona mucho y del que quiero hablar, que es resiliencia, pero quiero Resiliencia. terminar con las emociones porque es importante, ¿no? Entender todo esto. Muchas gracias. Bueno, las personas han felicitado un poco el viaje hacia adentro. Yo también creo que sería un nombre muy lindo para esta etapa que estamos viviendo, Hacia adentro. el Sí, viajar hacia ¿no? adentro. Yo opino. Viajar hacia adentro, claro. Sí, Pero tenemos la suerte de que, bueno, mira, tenemos tecnologías y estamos hoy acá compartiendo un grupo de 20 y pico de personas, 30 y pico de personas, formándonos, fomentando, creciendo, haciendo conciencia. Yo creo que eso es lo más importante. Este, creciendo. muchas gracias también por el tiempo. Gracias también. Gracias, Mercedes, un Estoy beso grande. contenta. Gracias a ti también. Estoy aprendiendo mucho de la neurociencia. Bueno, Muchísimo. gracias, Dani. No sé si Gracias. quieres hacer un cierre o Gracias, Dani. por ahí. Daniela de la ER. Okay. Aquí estoy, perdón, pero es que había ando un poquito de un lado a otro. Muchísimas gracias, Santo, muchísimas gracias, Mercedes.
Me gustó mucho también el concepto de diálogo, de compartir, como de rebotar ideas. Y pues muchas gracias a todos los que se conectan y nos nutren de sus agradecimientos. De pan no vive el alma, así es que de todas sus palabras son bien recibidas. Si quieren escribir a los facilitadores y todos son bienvenidos para pues también que reciban esa parte de agradecimiento de todos ustedes. Muchas gracias. Después compartimos la clase grabada. Sí, Chao. se las compartimos por correo electrónico. No sé si alcancemos hoy, pero seguro mañana. Ok. Chao. Mucho. Gracias. Chao. Ay, se le fue el internet. Interesante.